Bien, muchas gracias, señor Delgado, por esta entrevista para Latina Noticias. Estamos haciendo una nota respecto a un documento que nos ha llegado a través de solicitud de información pública respecto a esta área de calidad legislativa, ¿no? Que se creó durante la gestión del señor del señor José Williams. Ujú. Y por lo que hemos encontrado es, bueno, a esta área hay una serie de deficiencias a pesar de las casi 10 personas que trabajan ahí, ¿no? Hemos visto, ¿no?, las debilidades, presupuesto exiguo, insuficiente línea de base de indicadores, inexistente metodología de evaluación ex post de las leyes y recursos humanos reducidos. Usted como oficial mayor del Congreso, ¿cómo ha visto este documento que le hemos podido proporcionar para que pueda brindar un análisis de lo que de esta área, ¿no?, que se ha creado hace poco? Bueno, en principio no soy oficial mayor, fui, Oh, ex eh, oficial mayor, sí. claro. Y además creo que tendría algo más que decir en mi condición de profesor de Derecho Parlamentario en un par de universidades del Perú. Ujú. Pero en principio ese documento lo que me hace pensar es que hay una excesiva dosis de planeamiento y poca ejecución. Y además una debilidad bastante notable en relación con la composición del personal y la tarea que supone y comprende una metodología tan difícil de aplicar como es la metodología del impacto ex post de las leyes. Como tú conoces, la metodología de impacto social de la ley tiene dos vertientes de análisis, la vertiente ex ante y la vertiente ex post. Generalmente la vertiente ex ante se realiza en países como Europa, en los países europeos en general, y la ex post se realiza principalmente en Estados Unidos. Esta misión en materia europea se lleva a cabo a través del Poder Ejecutivo en razón a que la mayoría de los países europeos tiene un régimen parlamentario y por lo tanto la iniciativa legislativa le corresponde al Poder Ejecutivo, al gobierno y no al Congreso. Por eso es que tienen un gran soporte en las oficinas de los gobiernos en los que se practica la evaluación de impacto social de la ley. Y en Estados Unidos lo que existen son instituciones bastante fuertes con muy buenos presupuestos para realizar la evaluación social de la ley con criterio ex post. Ex post quiere decir después que la ley ya ha empezado a regir y la evaluación ex ante es con la que tú justificas que haya o que no haya una ley. Esto no se agota, como aparentemente se deduce de los documentos que has compartido conmigo, no se agota en el análisis costo-beneficio de la ley para determinar quiénes son los ganadores, los perdedores, y si es que finalmente esto va a representar un beneficio colectivo, global o general para el Perú, independientemente del costo que signifique para las personas cuyos intereses van a quedar afectados. Entonces, ahí ya hay una primera diferencia. La segunda, quién sabe, y también de carácter metodológico muy importante, es que para que tú puedas realizar la evaluación de impacto social de la ley, uno de los criterios más importantes es que seas capaz de contar con una línea de base. La línea de base no es barata. Tú tienes que evaluar el impacto social de una ley a partir de la situación de la realidad, la situación cuantitativa y cualitativa de la realidad respecto de la cual la ley ha tenido vigencia y ha tenido aplicación. Pero esto supone que tú tengas la capacidad de haber medido esas realidades en las cuales se va a aplicar la ley. Mides lo que existe para poder luego determinar si a partir de lo que existe, la intervención legislativa que tú realizas con la ley aprobada ha significado algo de beneficio en relación con la línea de base. Es decir, tú sabes cómo está la realidad y a partir de esa realidad tú mides desde la aprobación de la ley, cómo se ha modificado la realidad. ¿Esta modificación es efectiva o no es efectiva? Y si es efectiva, ¿cómo se puede medir en términos cuantitativos y cualitativos? Esas son deficiencias de carácter metodológico que no es fácil de encontrar en el Perú. Tú puedes recurrir al Instituto Nacional de Estadística,
pero esa información es insuficiente cuando lo que tú necesitas es conocer realidades específicas y concretas vinculadas con una ley en particular. Esto en segundo lugar. En tercer lugar, otro aspecto que me parece relevante de mencionar es que al parecer se ha priorizado el trabajo de evaluación de impacto social de la ley con una cuestión que a mi juicio resulta eh, irrelevante. O sea, ¿para qué quieres medir si las leyes declarativas son o no son valiosas socialmente? Eso, no se puede empezar por ahí, tienes que empezar por una ley de peso, una ley en la que exista un potencial importante para poder medir si la ley sirvió o no sirvió y cuánto es lo que sirvió para mejorar la condición general del Perú, de la sociedad o de un importante sector de la sociedad. No puedes empezar pues con esta metodología tan cara, tan difícil de trabajar, con proyectos declarativos. Ese me parece un error que contiene el plan de trabajo. Y en tercer lugar, lo que te podría mencionar es que por los documentos que les han alcanzado a solicitud de ustedes, la referencia que tengo es que aparentemente no han hecho absolutamente nada hasta ahora porque todos son planes y planes y planes que no terminan de concretarse en un producto concreto. La pregunta es, ¿cuál es el entregable que tienen más allá de los planes que han preparado, de los supuestos indicadores que trabajan y de las iniciativas que han presentado para poder empezar a hacer algo? Esa oficina que empezó como un área ya tiene algún tiempo, el jefe sigue siendo el mismo, no obstante que haya hecho entrega del cargo para pasar de área a oficina y de la dirección de comisiones al departamento, a la dirección general parlamentaria. Entonces, me parece que hasta ahora, por lo que he llegado a observar, no hay suficientes indicadores que permitan afirmar que esa es una iniciativa que hasta ahora nos muestre algún tipo de beneficios institucionales y además sociales. Claro, ahora, usted como ex oficial mayor del Congreso, esta área de calidad legislativa resultaba necesaria porque hemos visto en los últimos años, como usted bien decía en su exposición, inmensa cantidad de leyes declarativas, ¿no? Que al final no tienen ningún tipo de, en algunas ocasiones, sustento, ¿no? Digamos, hay temas más importantes donde se debería de legislar, pero los congresistas se han excedido en el tema de las leyes declarativas para crear universidades, distritos, y además, usted bien señalaba, ¿no? En este grupo, ¿no? Por ejemplo, hay cargos, ¿no? Analistas legislativos, hay más o menos como tres analistas legislativos y usted señalaba la necesidad que dentro de este grupo haya especialistas que, digamos, puedan entender lo que es el impacto social de las mismas normas, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? Dentro de este grupo, analista legislativo, debería haber un economista para que pueda Así es. ver este tema de las leyes que sacan en temas económicos, sociólogos, Sociólogos, claro, sociólogos, claro, estadísticos, politólogos, claro. así es. Pero vemos Sí. acá, por ejemplo, esta falta de, digamos, esta generalidad, analista legislativo, o sea, da a entender de que el Congreso podría contratar a cualquier persona, no necesariamente que esté, digamos, ligado a estos campos donde se legisla, y sino más bien, por ejemplo, este grupo puede ser un espacio donde se puedan colocar a personas, no sé, algún tipo de vinculación política con la persona que está en el cargo, ¿no? O la gestión que está actualmente en la mesa directiva, por ejemplo. Mira, este último aspecto yo no lo puedo comentar porque me metería en un terreno en el que yo desconozco. Es el terreno de las motivaciones y de la intención de las personas, los usos que puedan hacer. A lo que yo me remito es a la metodología objetiva y a la eventual necesidad que tendría el Congreso de contar efectivamente con una dependencia en la que se encuentren datos verídicos y verificables, confiables, válidos sobre el funcionamiento de la ley. Cuando se debatía hace ya algunos años el proyecto de reforma constitucional para conseguir la bicameralidad del Congreso, fueron varias las oportunidades en las que fui citado a la Comisión de Constitución con varios de sus presidentes y en cada uno de los casos yo mencionaba que en lugar de contar con un régimen bicameral simétrico en el que las dos cámaras se dediquen a lo mismo para duplicar
el trabajo, sería importante que una de las cámaras sea la que se dedique a la legislación y que la otra sea en la que se enfatice en la evaluación del impacto de la legislación aprobada por la primera cámara. Entonces, si el Senado fuese el órgano encargado de la evaluación del impacto social de la ley, todo el Senado estaría comprometido. Y para empezar, los propios senadores tendrían que contar con parte de sus competencias con las que requiere el perfil del puesto de senador, cuya misión sería la evaluación del impacto social de la ley. Entonces, es un complejo, no es una cuestión muy sencilla. El Congreso obviamente puede conseguir mejorar las leyes notablemente para eliminar ese tema de los proyectos de ley declarativos. Lo primero que tú necesitas es que sean los propios partidos los que filtren mejor las iniciativas de sus integrantes, porque los portavoces que firman las iniciativas en aval de su grupo parlamentario no filtran absolutamente nada. Esto va de la mano también con el hecho de que en el Congreso se considera que son los congresistas los que deben contar con personal de apoyo, profesionales, técnicos, auxiliares, en vez de fortalecer el rol que tienen los grupos parlamentarios, eliminar el transfugismo, que es otra de las grandes debilidades que tiene el Congreso, y que los grupos sean los que cuenten con estos think tanks, si quiere llamársele de esa forma, donde se filtren los proyectos que se pueden presentar, de manera que la carta de presentación de cada grupo parlamentario sean los mejores proyectos de ley a los que se puede llegar. Hay que acabar con esta lógica que cree que el mayor número de proyectos que tú presentas hace que tú sigas siendo el mejor congresista o el mejor grupo parlamentario. Esa es una falacia, porque en realidad se empezó a recortar esto y se consiguió algo, pero lamentablemente se sigue con lo mismo porque los congresistas no terminan de aprender que su papel no es contentar a quien les pide que saquen una ley con el objeto de creer que están solucionando problemas, pero todo lo que están haciendo es crear fantasmas cuya consecuencia más delicada es que la ley en el Perú no vale. Y no vale porque hay demasiadas leyes y la ley no está cumpliendo con su papel estructurante de la realidad. Para que la ley estructure, no debe haber mucha ley, debe haber poca ley, pero ley eficaz, ley que se demuestre que sirva. Y las leyes declarativas nos están demostrando que todo el mundo está contento, ríe, feliz de la vida, pero es una banalidad. La legislación banal no le sirve de nada al Perú. Entonces, son dos aspectos. La eliminación del rol que tienen los proyectos de ley declarativos a través de grupos parlamentarios sólidos que se enfrenten a esta debilidad y por otro lado, que exista una conciencia colectiva respecto de lo que significa la evaluación del impacto social de la ley. Eso no se consigue con cuatro amigachos que se reúnen y que más o menos le digo, tú Cholito, encárgate de tal cosa, tú de tal otra, y luego cumples formalmente con decir, acá está mi plan de trabajo, acá está mi plan operativo, lo he cumplido, estoy al 70%. Ujú. Eso no es satisfactorio, eso se cumple formalmente, cuantitativamente puede ser, pero cuando tú vas a los hechos, la pregunta es, ¿qué ley importante que haya aprobado el Congreso ha sido objeto de una evaluación de impacto social de la ley para demostrarte qué porcentaje de los cambios en la realidad se deben a alguna de esas leyes supuestamente importantes en el Perú? Ujú. Ese es el reto. El reto no Ujú. es deshacerte o hacer evaluaciones tontas o insulsas sobre las leyes declarativas. Todo el mundo sabe que una ley declarativa no surte efectos, son innecesarias, son absolutamente inútiles. ¿Qué sentido tiene que una oficina que se ha creado con el personal que tiene, con los recursos que genera actualmente como gasto para el Congreso, haga un trabajo que todo el mundo sabe que es totalmente innecesario? Para eso no sirve una oficina de evaluación de impacto social de la ley. Ujú. Usted cuando fue oficial mayor del Congreso, ¿había esta cantidad de leyes declarativas en su momento cuando a usted le tocó ejercer el cargo? Mira, en principio hay una aclaración que tengo que hacer y esto es parte de la historia del Congreso. Los oficiales mayores durante el siglo XX han tenido un promedio de duración alrededor de 15 y hasta 20 años. Cada oficial mayor duraba más o menos unos 20 años aproximadamente. Durante el siglo XX han habido más o menos 12 o 13 oficiales mayores en la Cámara de Diputados.
Pero a partir del año 1995 hasta la fecha, estamos hablando de más o menos que 30 años, 40 años, más o menos ya son como 14 o 15 oficiales mayores. Saca tu cuenta. Durante el siglo XX se ha tenido todo el siglo XX más o menos 12 o 13 oficiales mayores en la Cámara de Diputados. Y ahora, en 30 años, tenemos más o menos 14 oficiales mayores. O sea, en mi caso en particular, yo accedí a la oficialía mayor me parece que en mayo del año 2003 y concluí a solicitud del señor Henry Piz, ahora fallecido, en diciembre del mismo año. O sea, mi duración fue de escasamente 5 o 6 meses porque el señor Henry Piz no confió en mí y puso en vez mía a mi amigo José Elich Navarro. Entonces, mucho depende pues de la frivolidad con la que se entienda que deben ocuparse los puestos de oficial mayor, de director general parlamentario. Se necesita una persona de experiencia que por lo menos haya tenido entre 10 y 15 años de haberse desempeñado como director en puestos de funcionario en el Congreso y no a cualquier improvisado que llega con más o menos algún tipo de interés y conocimientos más o menos generales, sin saber bien cómo funciona el Pleno, ni cómo funciona en particular el manejo de la mesa directiva. Entonces, si tú me preguntas a mí qué experiencias he tenido yo en materia de evaluación de impacto de la ley o de la cantidad de proyectos declarativos, la respuesta sería en mi periodo. Recuerda que en esos años, en el año 2003, estaba entre otros el señor Xavier Barrón, que era conocido como el congresista que mayor cantidad de proyectos presentaba. Entonces, mi respuesta tendría que ser que antes era peor y eso ha mejorado relativamente, pero estamos todavía muy lejos de corregir la situación del Congreso de manera que no se presenten esos proyectos totalmente inútiles e innecesarios para el país que terminan debilitando y destrozando la calidad estructurante que debe tener la ley en nuestra sociedad. O la imagen también de los propios congresistas. Por ejemplo, hay algunos congresistas que proponen leyes. Por ejemplo, hoy día se conoció que un congresista propuso que se elimine la ley Servir, que ya tiene más o menos un tiempo considerable, o incluso recuerdo alguna congresista que pedía, ¿no?, que la elección de fiscales y jueces sean por elección popular, otro congresista que pedía la amnistía para la gente que participó del golpe del señor Castillo el 7 de diciembre. O sea, este tipo de leyes, digamos, da a entender de que hay una resistencia de estos funcionarios congresistas de la República en tratar de, digamos, proponer iniciativas legislativas que ciertamente tengan importancia, tengan un efecto en la misma sociedad, o no Bueno, solamente vayan a sus intereses particulares. ahí lo que te podría decir es que eso en gran parte depende de que los partidos políticos nos han propuesto a candidatos entre los cuales el elector ha tenido que discernir y elegir. No había mucho entre lo cual elegir. Hay efectivamente algunos congresistas buenos, Mm. sinceros, honestos, que tratan de hacer las cosas bien, pero la gran mayoría no está en esa condición y esto es en gran parte por la frivolidad con la que se manejan los partidos políticos. Mientras que no tengamos partidos políticos que sean columnas en el Estado para soportar las necesidades de dirección y de conducción que tiene el Perú, lamentablemente de los partidos políticos depende todo. El Estado no funciona sin partidos políticos sólidos y eso no lo terminamos de entender. Por eso es que gran parte de los problemas que tenemos en el Perú se deben al golpe de Estado del año 1968, en el que el general Velasco se tiró totalmente en contra de los partidos políticos, los aplastó en gran parte, luego trataron de resucitar en los años 80, luego del 80 al 92 vino el señor Fujimori, con el mismo discurso se bajó a los partidos políticos y cada vez estamos peor. Si los partidos políticos no se reingenierizan, no descubren su nuevo rol y no tienen líderes capaces de llevar adelante el proyecto peruano que necesitamos, lamentablemente vamos a seguir igual o peor. Mm. Para terminar, la actual propuesta de organigrama del área de calidad legislativa, ¿no? Con jefe de área, base de datos, sistematización, coordinación administrativa, luego evaluación costo-beneficio con investigador legislativo, analista, evaluación de impacto de ley, ordenamiento legislativo y convenio de cooperación. Usted como ex oficial mayor, ¿no?, y experto en este tipo de temas, ¿qué debería, digamos, cambiarse o digamos, está bien la actual composición o organigrama de esta área de calidad legislativa que tiene pocos meses nada más?
pero pareciera que aún no vemos los resultados porque los congresistas siguen presentando leyes o incluso, ¿no? Hay congresistas que, por ejemplo, congresistas que de una bancada que presentan una iniciativa, luego otro congresista que presenta la misma iniciativa bajo los mismos argumentos prácticamente, o sea, es una réplica y se reacumulan las propuestas al final. Bueno, ahí ves otra cosa, ¿no? Esos documentos de gestión, como los que tú me has compartido, son documentos que han sido propuestos por quien ha sido encargado como primero jefe del área y luego como jefe de la oficina. Pero esos documentos tienen que haber sido aprobados por el superior inmediato. El superior inmediato puede ser el departamento de comisiones, puede ser el director general parlamentario, puede ser el oficial mayor. La pregunta es, ¿qué niveles de supervisión existen respecto del trabajo que se está realizando más allá de que te entreguen en sus papeles los documentos sobre la gestión que han realizado? O sea, si yo soy gestor, mi papel es primero determinar qué cosa es lo que voy a conseguir con esta oficina y cuáles van a ser mis indicadores, qué instrucciones doy para que se haga algo que sea más útil que la nada que están entregando. Entonces, no es solamente cuestión de que en el papelito aparezcan los cuadraditos donde se dice qué tareas voy a realizar y cuáles son mis dependencias, mis áreas, la composición, mi ROF, mi MOF, etcétera. No basta con eso. Con eso tú cumples formalmente, pero a mí qué me importa el cumplimiento formal cuando no estoy consiguiendo resultados. Los resultados se consiguen cuando tú tienes un liderazgo dentro de la propia institución parlamentaria que imponga un grado de conducción con resultados y con entregables que se espera que existan. Eso es lo que te permite medir si la persona designada como jefe de la oficina de evaluación de impacto social de la ley es la persona idónea o hay que cambiarla por otra que tenga una mejor visión de las cosas. Así de sencillo. Ok, muchas gracias, señor César Delgado Güemes, por esta entrevista para Gembes, Latina no Güembes, Noticias. sino Gembes. Güemes, muchas gracias por esta entrevista para Latina Noticias respecto a esta área de calidad legislativa que se ha creado hace poco y que debería funcionar para tener un mejor filtro de las iniciativas que se presentan, ¿no? Y no tener tantas para que al final en Pero date algunas cuenta de ocasiones una se cosa, repita. esa oficina no es para filtrar lo que se presenta, esa oficina es para que determines, una vez que la ley ya existe, si esa ley es buena o no es buena, porque no es evaluación ex ante, es Ah, ya. evaluación ex post. Ah, ya. Entonces, el resultado de esa oficina debe ser, a ver, ¿qué cosa se ha producido? ¿Sirvió o no sirvió? No para decir si sirve o si no sirve antes de presentarla. Eso es lo que deberían hacer los grupos parlamentarios y en su caso los análisis costo-beneficio que se presentan, pero no tiene por qué hacerlo la evaluación ex post que realiza la Oficina de Calidad del Impacto Social de la Ley. Ok, muchas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Igual, hasta luego.